escribir y de esa forma que nos gusta a nosotros de hablar de sus personajes. Dejo con ustedes a quien hoy nos va a mostrar la biografía de Marcela Serrano. Hola, hola. Así es. Marcela Serrano nació en Santiago de Chile, licenciada en grabado entre 1976 y 1984. Trabajó en diversos ámbitos de las artes visuales, especialmente en instalaciones y acciones artísticas. Entre sus novelas, que han sido publicadas con gran éxito en Latinoamérica y en Europa, han sido llevadas al cine y se han traducido a 18 idiomas. Destacan Nosotras que nos queremos tanto, en el año 1991, galardonada en el año 1994 con el premio Sor Juana Inés de la Cruz, distinción concedida a la mejor novela hispanoamericana escrita por mujeres. Para que no me olvides, en 1993, que obtuvo en 1994 el Premio Municipal de Literatura en Santiago de Chile. Antigua vida mía, en 1995. El albergue de las mujeres tristes, 1997. Nuestra Señora de la Soledad, 1999. Hasta siempre, mujercitas, 2004. Y 10 mujeres, 2012. Esas son sus novelas y sus escritos que vamos a ir analizando durante este programa. Hola, Adelante, hola, hola Juanita. amigos, hola, hola, ¿cómo están? Feliz de estar nuevamente con ustedes. Gracias, gracias, gracias por estarnos siguiendo, porque hemos sabido que han habido muy buenos comentarios. Así que gracias a aquellos que se toman un minutito de su vida para compartir con nosotros. Se agradece mucho, mucho. Yo esta tarde quiero hablar de una novela que escribió Marcela Serrano que se llama La Llorona. Al empezar esta novela, ella toma el relato de la leyenda de La Llorona, que es una leyenda latinoamericana, que cuenta la historia de una madre que mata a sus hijos y después ella muere y sale a buscar a sus hijos, penando, dice que se le ve llorando y llamando a sus hijos. Pero la novela de La Llorona de Marcela no es que la madre mata a sus hijos, no. Cuenta la historia, perdón, la novela cuenta de una madre campesina, poco estudio, va a tener su hijo en un hospital, era niñita, y después de dar a luz a su hijita, la pierde de vista. La pierde de vista y resulta que le dicen que su hija murió. Y como se le dijo a muchas mujeres que cuando los padres no reclamaban en las primeras horas a sus hijos fallecidos, recién nacidos, lo incineraban. Ella en su foro interno de madre lloró mucho por la pérdida. Se fue a su casa y ahí en el quehacer diario doméstico, de repente le asaltan las dudas, le asaltan las preguntas, las incertezas. ¿Por qué si su hija murió no se la mostraron? ¿Por qué si dijeron que su hija había muerto le fueron a hacer exámenes? ¿Por qué la quemaron y no le entregaron sus cenizas? Entonces, esa duda del padre le empezó a carcomer, le empezó a mover su instinto maternal, su inquietud por saber más. Pero lamentablemente en esta odisea que ella quería emprender, no contó con el apoyo de su esposo y tampoco contó con la ayuda de su familia y de sus amistades.
Entonces, ¿cómo la bautizaron? Como la Llorona. Le pusieron la Llorona porque lloraba por una hija muerta. Pero esto no paró ahí, porque ella en su afán de ir, de preguntar, de molestar, de escarbar, empezó a saber que ella no era la única que estaba en esa situación, que eran muchas más madres que al nacer sus hijos se morían. Entonces, esta inquietud, esta ansiedad de saber qué realmente pasó con su hija, la tildaron de revolucionaria, de molestosa, le cerraban las puertas de los hospitales, pero también alertó a otras madres que habían estado en la misma situación, que también perdieron sus hijas al nacer. Y poco a poco se fueron juntando y viendo que era una vivencia de muchas mujeres. Y en esta vivencia de muchas mujeres tuvieron el apoyo de una abogada, de Olivia. Olivia, sin ser madre, empatizó con estas mujeres y empezaron a escarbar, a averiguar, pero también Marcela en esta novela habla con un lenguaje muy sencillo, fácil de entender. Para la profundidad del tema, para lo doloroso del tema, es un lenguaje sencillo. ¿Por qué es un lenguaje sencillo? Porque la protagonista es una mujer campesina. En esta novela hay unos personajes bastante apoyadores para ella. Está un joven filósofo que la ayudó. Está también un sacerdote que la ayudó. Pero su esposo no creía, no creía. Pero Olivia se encargó de ed educar a la protagonista para que pudiera hablar en televisión, pudiera dar entrevistas, porque ella tenía muy escasa educación. Y esta novela deja un final abierto, porque muchas madres que perdieron sus hijos, gracias al movimiento que ella empezó, que la protagonista empezó, pudieron saber qué había pasado con sus hijos. Pero de la niña de Marcela no se sabe nada. Vean la novela. Y ahora vamos a ir a otro tema que nos va a contar nuestra amiga Diana, el libro Cristal del Miedo. Hola a todos. Yo quiero contar, leí un libro de Marcelo Serrano que me llamó la atención y eh, que se llama el Cristal del Miedo, ¿ya? Así se llama este libro. Y me llamó mucho la atención porque ella lo escribe con su hija, que se llama Margarita. Marcelo Serrano, no sé si tiene más libros así como antología. Y no sé tampoco si escribe más cuentos. En realidad tengo que desconocer mi ignorancia al respecto. No sé si escribe más cuentos, porque este es un cuento infantil. Está con dibujos intercalados, me llamó mucho la atención. Y les quiero contar un poquito la historia de esta niñita que se llama, en realidad es una jovencita que se llamaba Milena, y que su mamá había fallecido cuando ella tenía 6 años. El papá en realidad era un hombre bastante descuidado, le interesaba que ella hiciera las cosas de la casa. Entonces, ella era muy meticulosa y ella limpiaba todo, le gustaba limpiar y limpiaba. Dice que su escoba era casi mágica limpiando y eso le gustaba mucho, pero ella se sentía atrapada en esta casa, no le gustaba. Ella quería algún momento salir, sentía que las mujeres del pueblo eran todas sometidas e ignorantes y ella quería una vida distinta para ella. Entonces, un día estaba ella ahí mirando por la ventana y pasa una jovencita que se llamaba Emilia, pasa un gato, primero el gato con los pelos parados y el gato asustado, y pasa Emilia y detrás de este gato iban los dos muy asustados y la niñita gritaba que veía como que veía murciélagos, en realidad no los veía nadie más, ¿ya? Trabajó Emilia solamente dos semanas en la casa de este marqués, que les voy a buscar el nombre para decirle porque se me va a olvidar el nombre. Se llamaba el marqués de, demos un segundito, se llamaba Mortis Filippo Mortuorio,
Mira, también hasta su nombre es como medio Mortis Filippo Mortorio. Hasta su nombre nos deja un poco los pelos de punta, ¿ya? Entonces, Milena pensó, esta es mi oportunidad. O sea, si esta niña se fue y trabajó tan poco, es mi oportunidad de salir de esta casa y yo voy a ir, y como tengo experiencia haciendo aseo, no me importa si hago solamente aseo. Y partió. Fue, no le dijo nada a su papá, partió a este castillo, era un castillo enorme, de un hombre muy rico, muy poderoso, ¿ya? Y la atendió en la puerta un mayordomo que se llama Cayetano. Y él la atiende muy amable. En realidad ellos deseaban que llegara alguien a hacer aseo, entonces la atiende muy amable. Y después le presenta a Waikiki, que es la cocinera, y la cocinera al tiro le quiere dar un kuchen con demoras. Y Cayetano dice, no, 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 tiene que primero conocer al marqués. Entonces van a conocer al marqués y está la pieza oscura, entonces no veía nada, solo escucha la voz muy seria de un hombre y le empieza a decir ella que ella quiere trabajar, que le gusta mucho, y él acepta que él trabaje en su castillo, pero antes de salir de la pieza, de la habitación, Milena le dice, ¿me puedes mostrar tu rostro? Y él así como muy extrañado le dice, qué raro, a mí nadie me pide eso, ¿ya? Pero sin embargo le muestra su rostro, que es muy blanco, muy, muy blanco, era de ojos como ojos verdes, pero muy oscuros, pelo aplastado, dice, y usaba una túnica negra hasta el suelo y tenía manos muy elegantes, ¿ya? Seguramente nunca trabajó mucho, así que sus manos eran elegantes. Y empieza a trabajar Milena aquí. Y le gustaba mucho y comía estos cúgenes que ahora le daba la cocinera, así que ella estaba feliz, y ella disfrutó mucho, mucho de eso. Pero empezó a darse cuenta que en ese castillo habían cosas muy extrañas, muy, muy raras. Y por todos lados, bueno, cuando iba caminando, me adelanté un poquito, cuando iba caminando hacia conocer a este marqués, hay un pasillo muy grande y habían retratos de hombres así, puros retratos así como de gente muy antigua, con ojos tristes y con cara de malos. Ella dice en la historia que tenían cara de un poco malos, ¿ya? Entonces ya era como medio tético todo esto, y ella empieza a trabajar, está feliz, está muy contenta, pero empieza a darse cuenta que pasa algo raro, que en todas las piezas habían muchos collares de cristal, muchos collares. Era como, ¿qué es esto? Ella no se explica por qué habían tantos, tantos collares, ¿ya? Entonces empieza a espiar y un día logra entrar por un laberinto que ella no conocía y ve al marqués haciendo así como unos, como si fueran derretía vidrio en unos frascos grandes y eran de colores. Uno era verde, otro morado, otro azul, y estaba lleno de humo. Desde afuera no se veía nada porque era en el subterráneo. Entonces, vio que hacía eso, pero ella le llamó mucho la atención, entonces cada vez que podía, iba ahí y miraba en este subterráneo, ¿ya? El marqués nunca la vio, pero el marqués le empezó a tomar cariño porque era una niñita, una jovencita diferente, ¿ya? Y se dio cuenta que lo que los collares tenían eran mágicos. Y los collares se hacían, adivinen de qué, se hacían de miedo de las personas. O sea, si yo tengo miedo a algo, se hacía un collar de puro miedo. Entonces, este marqués lograba dominarme con eso. Él quería dominar el castillo, el pueblo, la ciudad, y quería dominar el mundo, y lo habían hecho por 500 años sus descendientes, ascendientes. ¿Ya? Entonces, ella hacía esos collares con puro miedo. O sea, la niñita que corrió tenía miedo a los murciélagos, pero nadie vio a los murciélagos. Él había descubierto, tenía de ayudante a la cocinera, de ayudante al mayordomo, que le ayudaban un poco a averiguar cuáles eran los miedos de la gente. Y ella empezó a espiar todas las veces y se dio cuenta que cómo se hacía esto, cómo se hacía. Pero un día tocaron la puerta muy, muy fuerte y Cayetano abre la puerta y entra un hombre así sucio, enojado, así como golpeando y llama a Milena, Milena, todo grito, ¿ya? Y Milena reconoce la voz de su padre. Y sale Milena y él está muy enojado y le dice, desde que tú te fuiste nadie me hace la cama, hace meses que nadie me hace la cama, que nadie me cocina. ¿Ya? Milena se pone muy triste y dice, solo por eso me buscas, solo por eso me extrañas por tus cosas, no me voy a ir contigo. Entonces él le dice, muy enojado, no te estoy preguntando, te vas conmigo. ¿Ya? Milena dice, yo ahora soy mayor de edad, así que no me voy contigo. Y él se enfurece y se lanza contra ella. Ah, me olvidé de algo que es muy importante. Y por eso voy a tener que leer el libro. Cuando llegó y cuando conoció al marqués, el marqués tenía una paloma que se llamaba Boa. Y la mayor responsabilidad de Milena era cuidar. Me había olvidado de algo importante en realidad, por eso tienen que leer el libro. Sabía,
esta paloma se llamaba Boa y era casi lo único que el marqués quería en realidad, porque decía que los seres humanos traicionaban. Entonces él quería mucho a esta paloma. Bueno, ella siempre la cuidó con mucho cariño y cuando llega este papá se tira en contra de Milena para atacarla porque quiere llevarla a la fuerza, pero adivinen lo que hizo. Mató a la paloma. Mató a la paloma, la pesca este hombre rudo, así enojado, y estrangula a la paloma. Y todos piensan qué va a pasar ahora. El marqués va a estar destrozado, porque era lo único que quería en realidad. Entonces va a estar destrozado. Y eso nomás, para que lean el libro. No les pienso contar más, porque si no, Marcela Serrano alguna vez me va a retar, va a decir cuenta al final. Así que eso, y ahora queda V. Así que quedaron con la ganas de saber, lean el libro. Yo estaba entretenidísima escuchándote y se me está formando ese collar de miedo por lo que yo tengo que contar. No, mentira. Bueno, a mí me corresponde hablarles sobre un cuento de ella que está en este libro que se llama Dulce enemiga mía. Y yo voy a partir leyendo la primera frase de este cuento, que es hermoso, y dice, mortal, tan mortal como los ojos del sentimental hidalgo que me observan. Heme aquí, sin embargo, eterna. Como pueden ver, en este cuento ella nos habla netamente de la mujer que se creó el Quijote. Esta novela que ha sido tan, no sé, pues leída por todos, que ha sido eh, la prueba difícil que nos tocaba en el colegio y que hoy día Marcela Serrano nos habla mucho más de todo el sentir de Dulcinea. Dulcinea ella misma se describe como una persona sencilla, una persona que nace pobre, haciendo las cosas cotidianas, incluso medio rústica, y que sin embargo este señor, este caballero que sueña, la crea y la ve como una princesa, como que le atribuye todas las cosas más bellas a Dulcinea. Es una novela muy bonita, yo la leí varias veces porque mientras más la leía yo decía, qué rico tiene que ser sentirse una Dulcinea, que te sueñen así, que te imaginen así, porque al fin y al cabo ella decía que todo era en el tono del amor platónico, pero que él, porque ustedes saben, Cervantes lo escribió, lo describió al caballero andante este, que él fue enloqueciéndose de tanto leer libros de caballeriza y de cosas que él empezó a divagar ahí en su mente y a crear a este personaje. Y, y decía, yo fui reina, la más reina de las reinas, porque por la forma como él la describía. Decía en una parte de la novela, me acuerdo, no importa haber nacido pobre y desgraciada, cuando aparece uno que te transforma en la más rica, cuando sus ojos te visten de terciopelo y brocado, y te aporcelanan la piel, y te convierten el cabello en rubia seda. Tiene que ser una sensación muy linda, por supuesto. Y tal como dice mi amiga Nani, la verdad es que nosotros este programa lo hacemos con la intención de que usted, mi querido público, usted busque los libros, usted lea, usted goce con estas escritoras chilenas que hemos podido ir conociendo durante estos programas y para que, al igual que nosotros, vaya reconociendo el tremendo trabajo que hay y especialmente que estas mujeres han dejado este legado para que se perpetúe, para que se sigan conociendo y todos podamos gozar con lo que ellas han escrito. ¿Ya? Así que ahora voy a dar el pase a mi super compañera Mónica.
Bueno, buenas tardes de nuevo. Em, yo de Marcela Serrano soy fan de hace mucho tiempo. De hecho, em, me faltaba leer una de sus novelas y que la busqué em, porque efectivamente quería conversarles hoy de una novela bien particular que tiene Marcela Serrano. No quiero decir que sea. De hecho, creo que cuando uno la comenta, no es tan conocida, pero sí, al menos a mí me trajo harta, como darle una vuelta a los personajes femeninos que Marcela Serrano escribió. Me refiero, hoy día les voy a hablar de Lo que está en mi corazón. Y Lo que está en mi corazón. Antes de contarle de eso, les voy a contar que esta frase, lo que está en mi corazón, viene particularmente de la narración oral de las mujeres mexicanas, antiguamente mujeres mayas, que cuando contaban una historia a su familia, generalmente eran las ñañas, contaban a su familia, terminaban con esta frase: lo que está en mi corazón. Esa era como la forma de terminar el relato oral que le estaban haciendo a sus familiares. Y en ese contexto de esta frase es que Marcela Serrano la utiliza para el título de esta novela. ¿Y por qué? Bueno, se van a enterar por qué, porque tiene seguramente, y esto solo es algo que a mí se me ocurre, existe una relación en esta historia que voy contando, em, y esa forma que lo hacían antiguamente para contar las historias, especialmente esas historias donde era relevante contarlas porque era relevante mantener la historia. ¿Ya? Em, Esta novela fue publicada en el 2001 y, y dentro de ese contexto hay que hacer algunas apreciaciones porque esta es una novela que nos habla de la protagonista, de Camila, que viaja desde Washington propiamente a Chiapas, México, y viaja con esa parte un poco como de primera fuente que digo, viajo por esta razón, pero tengo dos razones más de las cuales no cuento. Y a mí eso me pareció entretenido porque este personaje es una periodista que va a Chiapas. Para aquellos que saben un poco de la historia de Chiapas en México, ahí está uno de los lugares y de los puntos de México donde el ejército zapatista reina, gobierna y hasta el hoy día. Entonces, también es relevante eso porque en ese contexto es que ella crea este personaje que viaja desde Washington a Chiapas y viaja con la intención de hacer un reportaje propiamente tal. Em, y en ese segundo plano viaja también porque su esposo, el esposo de nuestra protagonista, habían perdido recientemente a un niño y una forma de que encontraba su esposo de sanar, de buscar respuestas donde fuese, como decía Juanita, de esta mujer que perdió un hijo, esta protagonista también pierde un hijo, este matrimonio pierde un hijo y el esposo no encuentra nada más entretenido que motivarla a que haga el reportaje, que viaje, que le va a hacer bien. Y por eso digo que hay una doble intencionalidad ahí. Em, de vuelta, cuando uno toma la historia de Lo que está en mi corazón, hay que decir que esta novela cuenta monólogos de mujeres, de eso que les pasa, de eso que sienten, de eso que en el fondo viven día a día. Son 10 mujeres, incluida nuestra protagonista, que van comentando, haciendo sus reflexiones propiamente tal de lo que es la vida y cómo les ha tocado vivir.
Pero a mí en particular yo me quiero detener en el encuentro que hace esta protagonista, una periodista que viene del extranjero y que seguramente viene con todas sus heridas abiertas y se encuentra en Chiapas con otra mujer, con una mujer fuerte, con una mujer que lucha y una mujer que también hace resistencia, que hace resistencia al patriarcado, que hace resistencia a este grupo paramilitar, zapatista. Y, y bueno, ahí nuestra protagonista se ve enfrentada en un mundo que en el fondo primero no conocía, aun cuando como periodista había viajado, pero el llegar a Chiapas le cambia la vida porque no solo encuentra a mujeres que luchan por la resistencia, sino también a mujeres indígenas que manifiestan de cuajo la vida que llevan, las carencias que tienen, los sueños frustrados que tienen. Y si me retrotraigo a la semana pasada, también quiero decirles que estos personajes que ha creado Marcela Serrano en el 2001 em, tienen una connotación de vuelta con la mujer latinoamericana que no está tan allá, tan lejos. Hablaba en la semana pasada del 1900, ahora estamos en el 2001 y las protagonistas mujeres también son descritas de la misma manera, que sufren, que se angustian por los problemas, que quieren salir adelante y que en el fondo hacen la reflexión interna, es decir, cuánto estoy sufriendo aquí o por qué estoy sufriendo aquí, para qué estoy viviendo tal situación. Y aquí Marcela Serrano lo hace brillante porque logra hacer estos monólogos con las 10 mujeres, donde cada una de ellas va contando su experiencia, su forma de vida. Y va haciendo que uno se vaya metiendo de lleno en cada uno de estos personajes. Y por supuesto, hace sinergia entre ellas, pero también con las lectoras, porque en el fondo, em, si ustedes vieran en esta, y aquí los invito a que lo busquen, que busquen esta novela en particular, para que conozcan. La semana pasada yo les decía que en esta parte la autora anterior hablaba de el patrón del fondo. Aquí se llama este mismo señor, varón, eh, se llama, tiene un rango militar, porque era de este grupo paramilitar, y es un sub que se supone que debería estar como bajo, pero es un subcomandante. Y en este caso se llama Marco, subcomandante Marco. Y la escritora lo describe de vuelta, las características de la jerarquía, de ser de vuelta un ejército paramilitar, que si bien es cierto en México, para aquellos que conocen un poco la historia, eh, Marcela Serrano lo cuenta muy bien, lo cuenta entretenido, también así un poco espeluznante porque uno se imagina em, a este personaje y va viendo cómo la protagonista, Camila, cómo puede ir pasando de una etapa a la otra y cómo puede ir em, viviendo las aventuras de sacar información, de preguntar, de entrevistar, de ver qué elementos le pueden servir para el trabajo que está haciendo ahí. Y no quiero explayarme, pero quiero que se queden con lo siguiente. Em, Cuando yo decía al principio que lo que está en mi corazón es una frase que la contaban, la usaban las mujeres mayas al final, también Marcela Serrano lo cuenta así, como eso, como el final de cada monólogo y en el fondo, ¿qué es lo que está en mi corazón como mujer? ¿Cuáles son mis anhelos, mis deseos, mis preocupaciones? Y hay que decirlo viviendo ahí, en Chiapas, no en otro lugar del mundo. Hoy en día, a lo mejor si uno lo viera, a lo mejor diríamos que están viviendo en un lugar donde hay guerra, porque así era o es todavía en muchos lugares de México. Em, y sobre todo lo que a mí en esta novela me gustó es el monólogo interno, es decir,
cómo me cuestiono como personaje a mí misma, cómo hablo conmigo misma para conseguir hacia afuera, sacar hacia afuera, poder contarle, o también cómo hago esa introspección de decirme a mí como personaje, me refiero, si estoy bien encaminada, si necesito ayuda, si puedo aportar algo para que en el fondo esa mujer, ya sea esa periodista que viene del extranjero o ya sea esa mujer indígena, eh, pueda en el fondo tener un avance, a lo mejor un siguiente paso. En esta historia cuenta que hay algunos pasos, que cada uno de estas personajes femeninas avanza, pero la pregunta es, ¿cuánto avanzamos? Y por tanto yo les invito a que lo busquen, primero porque es entretenida la forma como lo hace Marcela Serrano para hablar de los personajes, para hablar de temas bien complicados. Ella lo hace bien sencillo, lo hace en un lenguaje que uno se va introduciendo poco a poco en la historia y lo único que quiere saber es cómo va, cómo continúa. Y cuando se acaba de chuta, es como ya, y se terminó, y es como todavía me quedan ganas de seguir leyendo. Y yo creo que esas ganas de seguir leyendo es porque ella lo hace brillante, porque te cuenta una historia, te involucras en esa historia, te da los detalles, entonces uno va creando ese imaginario parecido al que ella tenía seguramente cuando lo escribió la hace partícipe. Y sobre todo en esta, que son mayoritariamente 10 mujeres que hablan consigo mismas, entonces creo que es una forma de poder entender a la variedad de formas de pensar, de sentir, de ver la vida y también de en qué contextos cada una de ellas se desarrolla. Así que la invitación está hecha. No es una novela extensa, pero sí es atrapante, hay que decirlo, porque uno se mete en la historia de cada una de estas 10 mujeres y dice, bueno, ¿y hay alguna relación? Y la relación es el diálogo interno. Entonces uno de repente lee el texto y es como después de más adelante las siguientes páginas se va a encontrar con otro monólogo de otra personaje y uno dice, ¿qué las une? Bueno, las une que tienen los mismos problemas, la une que tienen los mismos sentimientos y la une sobre todo el tema de los miedos, el tema de las inseguridades, el tema de no tener acceso, de que en el fondo todo esté normado por este grupo paramilitar y que en el fondo eh, hace que la vida se vuelva un poco más complicado cuando uno hace el análisis cognitivo de decir, ¿y ahora qué? Entonces, los invito o las invito a todas, especialmente a las mujeres, a leer estos buenos monólogos que están en esta novela para conocer, para darse cuenta y para ver la cantidad de mujeres latinoamericanas que están reflejadas en estos textos. Así que yo me quedé maravillada, no la había leído, hay que decirlo, me lo conseguí en la biblioteca digital, así que me faltan los últimos detallitos para antes de finalizar, pero dije, no la voy a terminar de leer, si no me voy a quedar con el gusto todavía me quedan un par de paginitas y las quiero terminar de leer hoy día o mañana. Así que están invitados a Lo que está en mi corazón, de Marcela Serrano. Bien invitadas, ¿ah? Bien invitadas a leer, así que vamos a tener que leer a la Marcela Serrano ahí lo que está en mi corazón, que nos contaba la Mónica. Marcela Serrano, bueno, es una escritora contemporánea. Sin duda tenemos que nosotros referirnos a ella como una mujer de nuestros tiempos, en el fondo ya. Y bueno, gran parte de las novelas de Marcela Serrano se centran en las experiencias femeninas, ¿sí? Desde diferentes perspectivas y de diferentes culturas. Eh, Ella ha señalado que sus personajes femeninos surgen de historias reales que ella escucha o que ella observa. También ella tiene mucho que está vinculada con la artesanía, porque dice cuando ella está escribiendo una novela, ella dice que es como tejer, lo compara como con tejer, porque dice que hay que ir entrelazando, dice, los hilos hasta armar una trama sólida. Y en el fondo esa es su comparación que hace ella cuando le han preguntado por cómo funciona esta construcción de su escritura. ¿Sí? Marcela Serrano es una
ávida lectora de literatura latinoamericana, ¿ya? Ella es muy fan de Gabriel García Márquez, de Julio Cortázar, y tiene influencias importantes también ahí en su escritura respecto a estos autores. Y ha destacado por imprimir su propio sello al abordar temas sociales y emocionales desde una perspectiva propia, ¿sí? Y cuando hablamos de perspectiva propia, estamos hablando de perspectivas que son íntimas de cada escritor, ¿ya? Y es sumamente entretenido eso porque cuando uno se vuelca a leer a Marcela Serrano, eh, puede que hayamos escuchado temas parecidos de otros escritores, pero cuando uno lo lee desde la visión que tiene ella, es su sello propio. Ya, aquí no hay una influencia, o no es que estemos repitiendo la misma historia, sino que tenemos un sello personal que la caracteriza. Contarles que Marcela, ella vive en una casa rodeada de árboles y de naturaleza, lo que le permite desconectarse de la ciudad, de ese bullicio, y concentrarse, por supuesto, en la escritura. Ese entorno tranquilo es el lugar donde ha creado la mayoría de sus obras, ¿sí? Eh, no podemos no decir que ella tiene una vida marcada por la política, ¿sí? Su madre, Elisa Pérez Walker, fue una destacada intelectual y feminista, mientras que su padre, Horacio Serrano, fue diplomático. O sea, tiene sin duda una marcada, ¿no es cierto?, influencia eh, de su vida por lo que es la parte política. Ahora, esos antecedentes que ella tiene también han influido en su interés por temas sociales y políticos en sus obras, y ella lo ha hecho eh, destacar en su escritura también. Marcela Serrano y sus novelas, su escritura, ha sido traducida a más de 15 idiomas, llevando las historias de mujeres chilenas y latinoamericanas a un público global, ¿sí? Ahora, en sus novelas, que suelen ser muy profundas y cargadas de emociones, también tiene un sentido del humor, algo que transmite cuando uno escucha sus entrevistas y en algunos momentos de sus libros que son un poco más livianitos, por así decirlo, ¿sí? Marcela, ella tiene una visión sobre el amor y el dolor, ¿sí? Em, que no solo trata de romance, sino que también de un aprendizaje y de un crecimiento personal, algo que ella expresa muy bien y plasma en los libros como por ejemplo 10 mujeres y Antigua vida mía. ¿Ya? Así que esos anótenlos ahí para que podamos irlos conociendo, o ustedes mismos los puedan ir conociendo, y de repente escríbanos y díganos, cuéntenos qué les ha parecido. eh, Leímos no sé, tengo una opinión distinta, o sí, efectivamente, era como ustedes nos contaban. Yo creo que eso es sumamente enriquecedor para el trabajo que nosotros pretendemos también hacer con ustedes, que es en el fondo difundir también el tema de la escritura femenina chilena, ¿ya? Em, Ella se caracteriza por explorar profundidad en temas que son de la identidad femenina, ¿sí? De las relaciones humanas, la memoria, las desigualdades sociales. Eh, ella, a través de sus novelas, ha construido un espacio literario en el que las mujeres y sus vivencias ocupan el centro de la narrativa, ¿ya? O sea, no podríamos nosotros decir que los personajes de Marcela Serrano son personajes como que no tienen consistencia, o que son como sin una construcción potente, sino que todos sus personajes son el centro, ¿ya? Y todo gira en torno a esos personajes, y es imposible que si nosotros sacamos ese personaje de la obra tenga sentido sin el personaje, ¿ya? Es como súper característico de ella. Ahora, Marcela Serrano es una escritora reconocida como una de las voces relevantes de la literatura latinoamericana y contemporánea, no solo por su habilidad para contar historias, sino también por su capacidad de dar visibilidad a las experiencias de las mujeres en contextos históricos, políticos y sociales específicos del tiempo que le toca vivir. Y aquí volvemos nuevamente a la importancia de los escritores y las escritoras, ¿no es cierto?, que son capaces de
vincularse con el tiempo que les toca vivir y reflejar esa realidad en sus obras. En sus novelas ella conecta con los lectores de todo el mundo, especialmente con mujeres que encuentran en sus personajes un espejo de sus propias luchas y de sus propios sueños. La obra de Marcela Serrano es, como podríamos decir así poéticamente, un canto a la fortaleza, la complejidad y la humanidad de las mujeres, todo enmarcado en una narrativa que mezcla lo íntimo con lo universal, ¿sí? La complejidad de sus personajes, las temáticas profundas, la perspectiva del amor, el enfoque feminista, todo tiene que ver con lo que ella ha logrado desarrollar a través de estos años y que refleja plenamente lo que las mujeres hoy en día viven. La obra de Marcela se puede clasificar dentro de una literatura contemporánea, con un enfoque, ¿no es cierto?, intimista, de íntimo y social, ¿cierto? Y ella escribe novelas literarias que combinan, perdón, elementos de drama, crítica social y exploración psicológica. Porque los personajes que Marcela presenta son personajes que tienen profundidad, que tienen conflictos, que tienen situaciones que uno dice, oh, qué heavy esto, ¿para dónde va? ¿Cómo lo va a resolver? ¿Qué va a pasar aquí? ¿Ya? O sea, en el sentido, son lecturas como complejas psicológicamente al uno leerlas, ¿ya? Y lo que han mencionado acá, mis compañeras también tienen relación con eso y ustedes al ver sus textos se van a dar cuenta también de que es así, que de repente no es tan sencillo, ¿ya? Y aquí volvemos a algo que es súper importante. Las mujeres también escribimos con profundidad. Las mujeres también tenemos una visión súper crítica y una visión súper así rigurosa y súper complicada para elaborar algunas cosas y entendemos esa visión también. Entonces yo creo que estamos pero tremendamente invitados a, a conocer de los textos de Marcela Serrano, si es que usted aún no los conoce, ¿ya? Y en este camino que hemos hecho con las escritoras chilenas que hemos ido conociendo en cada programa, si nosotros revisamos, vamos viendo las temáticas de la época, pero si llegamos a la conclusión de que son vigentes y que son atemporales, que son plenamente vigentes. Y eso es lo entretenido y también en cierto modo un poco lo dramático, porque quiere decir que en 100 años, pucha, cuánto nos ha costado un montón avanzar y de repente nos encontramos con que tenemos las mismas, ¿no es cierto?, dificultades y con las mismas problemáticas sociales, emocionales, ¿no es cierto?, de espacios, que con los cuentos que veíamos o que nosotros escuchábamos, como decía Mónica, en el 1900. Entonces, interesante conocer el trabajo y requete contra invitados a leer los textos de Marcela Serrano. Moniquita. Hemos llegado al final, al menos de este programa. Esperamos aquí que les guste que solo les contemos parte de la obra. Marcela Serrano tiene muchas novelas. Y eso también hace que uno pueda em, regodearse. Así que la invitación está hecha, acompáñennos y como bien decía Susana recién, coméntenos, porque a lo mejor lo que le estamos dando aquí, entregando, es nuestra visión. Es una visión más, pero también hace que les motivemos a que conozcan a autoras de nuestro Chile lindo y que valoremos la escritura, sobre todo de aquellas que hablan de personajes femeninos. Esperamos verles en el siguiente programa. No dejen de comentarnos y la siguiente semana tendremos seguramente a otra mujer chilena que escribe y que tiene tanta trayectoria como Marcela Serrano.